Su marido la engañó con su mejor amiga. Hasta que ella reveló una verdad que nadie imaginaba. El vapor del café se elevaba desde la taza de Esperanza Morales como pequeñas nubes de resignación en la mañana gris de febrero. Desde la ventana de su departamento en la calle de Orizaba, podía ver cómo la lluvia comenzaba a dibujar caminos serpenteantes sobre el cristal, cada gota una lágrima que ella ya no podía derramar. La colonia Roma Norte despertaba lentamente bajo el manto de nubes que parecían reflejar el estado de su alma, pesado, oscuro, cargado de tormenta. Eran las 7 de la mañana y Ricardo ya se había marchado. Como siempre. Como todos los días durante los últimos 6 meses. Su esposo de 12 años había desarrollado una rutina que ella conocía de memoria: levantarse a las 5:30, ducha rápida, café negro, beso en la frente, un gesto automático, sin alma, y la frase de siempre: tengo junta temprano, mi amor. Te veo en la noche. Esperanza sabía que no había junta. Sabía exactamente dónde iba Ricardo cada mañana, con quién se encontraba, qué hacían. Lo sabía porque había sido testigo silencioso de la construcción de esa mentira, ladrillo por ladrillo, durante meses enteros. Y lo más doloroso de todo era que la otra persona involucrada en esa traición era Paloma Ruiz, su mejor amiga desde que tenían 8 años en el Colegio del Sagrado Corazón de Coyoacán. El teléfono vibró sobre la mesa de centro. Un mensaje de Paloma: amiga, ¿desayunamos? Tengo que contarte algo importante. Esperanza observó las palabras en la pantalla durante largos segundos. Cada letra parecía burlarse de ella, cada palabra una puñalada más profunda en una herida que ya no sangraba, sino que simplemente dolía con una constancia agotadora. Paloma había estado enviando estos mensajes durante semanas, invitaciones a café, a comer, a conversar. Todas con la misma frase: tengo que contarte algo importante. ¿Qué podría ser tan importante? ¿Finalmente había decidido confesarle que se estaba acostando con su marido? ¿O acaso planeaba pedirle consejos sobre cómo lidiar con los sentimientos hacia un hombre casado sin mencionar que ese hombre era Ricardo? Esperanza dejó el teléfono sin responder y se dirigió hacia su estudio, una pequeña habitación que había convertido en su santuario personal. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, ella y Ricardo el día de su boda en la Catedral Metropolitana, ambos radiantes bajo la luz dorada de octubre. Vacaciones en Puerto Vallarta donde parecían no tener preocupaciones en el mundo, cenas familiares en casa de los padres de ella en Polanco, donde Ricardo siempre fue recibido como el hijo que nunca tuvieron. Pero había otra colección de fotografías que Ricardo nunca había visto. Guardadas en una carpeta manila bajo llave en el cajón inferior de su escritorio, estaban las imágenes que había tomado durante los últimos 8 meses, Ricardo saliendo del Hotel Condesa DF en compañía de Paloma. Abrazados como amantes en la terraza del restaurante Puyol, besándose apasionadamente en el estacionamiento del centro comercial Antara mientras ella los observaba desde su automóvil. Con el corazón hecho pedazos pero con la determinación férrea de documentar cada momento de su traición. No había sido casualidad descubrir el engaño. Durante años, Esperanza había trabajado como contadora en una firma de auditoría especializada en construcción y había desarrollado un ojo entrenado para detectar inconsistencias. Primero fueron los gastos extraños en las tarjetas de crédito de Ricardo, cenas para 2 en restaurantes donde él decía haber comido solo. Hoteles en Cuernavaca durante fines de semana en los que supuestamente estaba en juntas de trabajo, regalos caros de joyería que nunca llegaron a sus manos. Después vinieron las llamadas telefónicas. Ricardo siempre había sido descuidado con la tecnología, y nunca se molestó en cambiar la contraseña de su teléfono. Esperanza no era de las mujeres que revisaban los celulares de sus maridos por principio, pero cuando las señales se volvieron demasiado obvias, no pudo evitarlo. Los mensajes con Paloma eran un diario íntimo de su relación: mi amor, no puedo esperar a verte, anoche fue increíble, mi vida, odio tener que fingir frente a Esperanza, pero pronto todo será diferente. Ese último mensaje había sido el detonante. Pronto todo será diferente. ¿Qué significaba eso? ¿Planeaban pedirle el divorcio?
¿O simplemente iban a seguir engañándola indefinidamente? Esperanza abrió su laptop y navegó hasta la carpeta de archivos que había estado compilando durante meses. No solo fotografías de la infidelidad, sino algo mucho más complejo y peligroso. Como contadora con experiencia en auditorías de construcción, había comenzado a notar irregularidades en los proyectos de Construcciones Morales S.A., la empresa que Ricardo había heredado de su padre y que ahora manejaba con una aparente prosperidad que no terminaba de cuadrar con los números. Los contratos gubernamentales que había obtenido en los últimos 2 años sumaban más de 100 millones de pesos, todos para proyectos de infraestructura en delegaciones como Iztapalapa y Tláhuac. Pero cuando Esperanza analizó los presupuestos y las facturas, encontró discrepancias enormes, materiales que se facturaban al doble de su precio real, mano de obra que se reportaba inflada, y lo más preocupante de todo, pagos a empresas fantasma que no existían en el registro mercantil. Al principio pensó que podrían ser errores administrativos. Ricardo nunca había sido muy detallista con los números, y siempre había delegado la contabilidad a terceros. Pero mientras más profundizaba en los documentos que él dejaba esparcidos por su estudio en casa, más clara se volvía la imagen. Su marido no solo la estaba engañando con su mejor amiga, sino que también estaba involucrado en un esquema de corrupción que involucraba a funcionarios públicos de alto nivel. La lluvia arreció contra la ventana y Esperanza se sirvió otra taza de café. El líquido amargo le quemó la garganta, pero le dio la energía que necesitaba para continuar con su investigación. Había descubierto que varios de los contratos habían sido adjudicados por el licenciado Aurelio Vega, subsecretario de Obras Públicas de la Ciudad de México. Un hombre conocido por su estilo de vida lujoso que contrastaba notablemente con su sueldo de funcionario público. Las transferencias bancarias que había encontrado en los estados de cuenta de Ricardo mostraban pagos regulares a una cuenta en las Islas Caimán, siempre por montos que coincidían con el 10% del valor de cada contrato gubernamental obtenido. No hacía falta ser un genio para entender lo que estaba pasando. Ricardo estaba pagando sobornos para obtener contratos públicos, y luego inflaba los costos para recuperar la inversión y generar ganancias millonarias. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Paloma: Esperanza, por favor respóndeme. Es muy importante que hablemos hoy. Te veo muy rara últimamente. Esta vez, Esperanza decidió responder: estoy ocupada, Paloma. Hablamos después. La respuesta llegó inmediatamente: es sobre Ricardo. Esperanza sintió como si el aire se hubiera salido de sus pulmones. Ahí estaba. Finalmente Paloma había decidido dar el paso. Después de meses de mentiras, de abrazos falsos, de ¿cómo estás, amiga?, mientras se acostaba con su marido, había decidido confesar. ¿Qué pasa con Ricardo?, escribió, aunque ya conocía la respuesta. No puedo decírtelo por mensaje. Por favor, encontrémonos en el Starbucks de la Condesa. En 1 hora. Esperanza cerró los ojos y respiró profundamente. La Condesa. Por supuesto que había elegido la Condesa, el barrio donde había comenzado todo, donde se habían conocido como amantes, donde habían construido su castillo de mentiras sobre los cimientos de una amistad de 30 años. Se levantó del escritorio y se dirigió al baño. Su reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer de 40 años que había envejecido 10 en los últimos 6 meses. Ojeras profundas, cabello castaño que había perdido brillo, labios que se habían olvidado de sonreír. Pero en sus ojos había algo que no estaba ahí antes, una determinación fría, calculadora, que ella misma no reconocía. Se aplicó corrector bajo los ojos, se pintó los labios de un rojo discreto, y se peinó el cabello en un chongo elegante. Si iba a enfrentar la confesión de su mejor amiga, lo haría con dignidad. Se puso un vestido negro de manga larga, zapatos de tacón medio, y el collar de perlas que Ricardo le había regalado en su 10º aniversario. Ironías de la vida, iba a usar el regalo de su marido infiel para escuchar cómo su mejor amiga le confesaba que se lo había robado.
Antes de salir, regresó a su estudio y tomó la carpeta manila con todas las fotografías y documentos. La metió en su bolsa de piel negra, junto con una grabadora digital que había comprado la semana anterior. Si Paloma iba a confesar, ella iba a tener un registro de cada palabra. El trayecto en Uber desde la Roma Norte hasta la Condesa le tomó 20 minutos en el tráfico matutino. Mientras el automóvil se movía lentamente por las calles empedradas, Esperanza observaba la ciudad que había sido su hogar durante toda su vida. Las jacarandas estaban comenzando a florecer, pintando de morado las banquetas, y los cafés ya estaban llenos de jóvenes profesionistas tomando su primera dosis de cafeína del día. Todo parecía normal, cotidiano, como si el mundo no supiera que en unas cuantas horas la vida de Esperanza Morales iba a cambiar para siempre. Como si la ciudad entera no fuera testigo silencioso de que algunas veces las traiciones más profundas vienen de las personas que más amamos. El Starbucks de la avenida Ámsterdam estaba lleno cuando llegó. Paloma ya estaba ahí, sentada en una mesa junto a la ventana, nerviosa, jugando con su cabello rubio teñido de la misma manera que lo había usado desde la preparatoria. Llevaba una blusa blanca y jeans, el mismo estilo casual que había adoptado desde que se divorció de su primer marido 3 años atrás. Esperanza la observó desde la entrada durante unos segundos. Paloma revisaba constantemente su teléfono, se mordía las uñas, un hábito que tenía desde niña cuando estaba ansiosa, y miraba hacia la puerta cada pocos segundos. Estaba claramente nerviosa, y Esperanza se preguntó si finalmente había llegado el momento en que su conciencia no podía cargar más con el peso de la mentira. Esperanza, Paloma se levantó cuando la vio acercarse, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Gracias por venir. Se abrazaron como lo habían hecho miles de veces durante 30 años, pero esta vez Esperanza sintió la falsedad en cada segundo del contacto. Los brazos de Paloma, que antes la consolaban, ahora se sentían como los de una extraña. Su perfume, que antes le recordaba tardes de adolescencia pintándose las uñas y hablando de muchachos, ahora la mareaba. Pedí tu café favorito, dijo Paloma, señalando una taza humeante. Latte con leche de almendra y canela. Esperanza se sentó y tomó la taza con manos temblorosas. Era increíble cómo Paloma podía recordar su orden de café favorita, pero había olvidado por completo el significado de la amistad y la lealtad. Dime qué pasa, Paloma, dijo Esperanza, sin preámbulos. Dijiste que era importante. Paloma respiró profundamente y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había lágrimas. Esperanza, lo que voy a decirte va a lastimarte mucho. Pero no puedo seguir cargando con esto. Nuestra amistad significa demasiado para mí. Nuestra amistad, repitió Esperanza, saboreando las palabras como si fueran amargas. Sí, hablemos de nuestra amistad. Yo he estado viendo a alguien, comenzó Paloma, con la voz quebrada. Alguien que no debería. Alguien que está casado. Esperanza sintió una mezcla extraña de dolor y alivio. Dolor porque finalmente estaba sucediendo, y alivio porque ya no tendría que seguir fingiendo que no sabía. ¿Quién es?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Paloma la miró directamente a los ojos, y por primera vez en meses, Esperanza vio algo genuino en su expresión, culpa real, dolor real, arrepentimiento real. Es Ricardo, Esperanza. He estado viéndome con Ricardo. El silencio que siguió fue ensordecedor. A pesar de que Esperanza había sabido este momento llegaría, a pesar de que había visto las fotografías, leído los mensajes, documentado cada encuentro. Escuchar las palabras de los labios de su mejor amiga la golpeó como una bofetada física. ¿Cuánto tiempo?, fue lo único que logró decir. 8 meses, susurró Paloma. Comenzó después de tu cumpleaños en julio. Yo estaba muy deprimida por mi divorcio, y él estaba pasando por una época difícil en el trabajo. Nos encontramos por casualidad en el bar del Hotel Condesa, y una cosa llevó a la otra. Esperanza recordó esa noche. Su cumpleaños número 40.
Ricardo había llegado tarde a la cena porque decía que tenía una emergencia en una de sus obras. Paloma había estado extrañamente callada durante toda la velada y se había ido temprano, diciendo que tenía dolor de cabeza. Una cosa llevó a la otra, repitió Esperanza, su voz cargada de una frialdad que ella misma no reconocía. Paloma, estás hablando de mi marido. Del padre que esperaba tener algún día. Del hombre con quien planeaba envejecer. Las lágrimas de Paloma se intensificaron. Lo sé. Y por eso estoy aquí. Porque esto tiene que parar. Porque no puedo seguir lastimándote. Tiene que parar. Esperanza se inclinó hacia adelante. ¿O es que Ricardo te prometió algo que no va a cumplir? Paloma pareció sorprendida por la pregunta. No, no es eso. Es que me di cuenta de que lo que estamos haciendo está mal. Muy mal. Y que no puedo seguir viéndote a los ojos y fingir que no pasa nada. Esperanza estudió el rostro de su amiga durante largos segundos. Había algo que no cuadraba en su historia. Paloma no era el tipo de persona que desarrollaba una conciencia de repente. Durante toda su vida había sido impulsiva, egoísta, alguien que tomaba lo que quería sin considerar mucho las consecuencias. ¿Qué más hay, Paloma?, preguntó Esperanza. Porque siento que no me estás diciendo todo. Paloma se limpió las lágrimas con una servilleta de papel y la miró con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te conozco desde que tenemos 8 años. Y sé cuando me estás mintiendo. Por un momento, el rostro de Paloma se endureció y Esperanza vio un destello de la verdadera personalidad que se escondía detrás de las lágrimas y la culpa fingida. No te estoy mintiendo, Esperanza. Te estoy diciendo la verdad porque ya no puedo más con esto. La verdad, murmuró Esperanza. Qué concepto tan interesante viniendo de ti. Se puso de pie, tomó su bolsa y miró a Paloma por última vez. Gracias por finalmente ser honesta conmigo, Paloma. Aunque sea parcialmente. Esperanza, ¿a dónde vas? Paloma se levantó también, con pánico en la voz. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Esperanza se dio vuelta y la miró con una sonrisa que no tenía nada de cálida. Ya decidí qué voy a hacer. Y créeme, ninguna de las dos va a estar preparada para lo que viene. Salió del Starbucks bajo la lluvia que había comenzado a caer más fuerte. Mientras caminaba hacia la esquina para tomar un taxi, sintió como algo dentro de ella se rompía definitivamente, pero al mismo tiempo, algo más se fortalecía. Ya no era la Esperanza que había entrado a ese café hace una hora. Ya no era la esposa ingenua y la amiga confiada que había sido durante 40 años. Era alguien completamente nuevo. Alguien que sabía exactamente qué hacer con la información que había estado recopilando durante meses. Alguien que iba a demostrar que las consecuencias de la traición podían ser mucho más devastadoras de lo que Ricardo y Paloma jamás imaginaron. El taxi la llevó de regreso a la Roma Norte mientras la lluvia seguía cayendo sobre la Ciudad de México. Esperanza observó las gotas deslizarse por la ventana y pensó en todas las decisiones que había tomado en su vida, todas las veces que había elegido el silencio sobre la confrontación, la paciencia sobre la acción. Esa época había terminado para siempre. El departamento de Esperanza nunca había sentido tan silencioso como esa tarde de febrero. Después de regresar del encuentro con Paloma en la Condesa, se había encerrado en su estudio y había pasado las siguientes 4 horas organizando meticulosamente toda la evidencia que había recopilado durante los últimos 8 meses. Las fotografías de Ricardo y Paloma estaban organizadas cronológicamente en una carpeta, los estados de cuenta bancarios en otra, y los documentos de los contratos gubernamentales en una tercera. Eran las 6 de la tarde cuando escuchó la llave en la cerradura. Ricardo había llegado a casa, como siempre, con su rutina predecible. Esperanza cerró la laptop, guardó todos los documentos en su caja fuerte personal, y se dirigió a la cocina para fingir que estaba preparando la cena. Mi amor, la voz de Ricardo resonó desde la entrada,
cargada de esa falsa alegría que había perfeccionado durante meses. ¿Cómo estuvo tu día? Esperanza siguió picando cebollas para el guisado, sin voltear a verlo. Normal. ¿El tuyo, cómo estuvo? Ricardo se acercó por detrás y le dio un beso en el cuello, un gesto que antes la hacía sonreír y que ahora le provocaba náuseas. Muy ocupado. Tuvimos junta con los del proyecto de Iztapalapa. Parece que vamos a conseguir la segunda fase. Otra mentira. Esperanza sabía exactamente dónde había estado Ricardo esa tarde porque había contratado a un investigador privado la semana anterior. A las 2:30 de la tarde había entrado al Hotel Condesa DF con Paloma y habían salido a las 5:45 de la tarde. Después él había manejado hasta su oficina, se había cambiado de camisa y había rociado desodorante para eliminar cualquier rastro del perfume de Paloma. «Qué bueno», respondió Esperanza, manteniendo su voz neutral. «Eso significa más trabajo para ti». «Sí, pero también más dinero para nosotros». Ricardo se sirvió un vaso de agua y se sentó en el desayunador. «Estaba pensando que podríamos planear unas vacaciones. Hace mucho que no viajamos juntos». Esperanza finalmente se dio vuelta para mirarlo. Su marido seguía siendo un hombre atractivo a los 43 años. Alto, cabello negro con algunas canas que le daban un aire distinguido, ojos verdes que la habían enamorado cuando tenían 25 años. Pero ahora, viéndolo sentado en su cocina, fingiendo ser el esposo amoroso, lo único que podía ver era a un extraño que había perfeccionado el arte del engaño. «¿A dónde te gustaría ir?», preguntó ella, siguiendo el juego. «No sé, tal vez Europa. París, Roma. Lugares románticos». Ricardo sonrió, y por un momento Esperanza casi creyó que era genuino. «Podríamos renovar nuestros votos. Hacer una segunda luna de miel». La ironía era tan abrumadora que Esperanza tuvo que contenerse para no reír. «Suena hermoso, Ricardo. Pero primero tendrías que terminar todos tus proyectos aquí, ¿no?» «Sí, claro. Pero estoy pensando que tal vez es hora de delegar más responsabilidades. Contratar a alguien que se haga cargo de la operación diaria para que yo pueda concentrarme en las cosas importantes». La miró directamente a los ojos. «Como mi matrimonio». Esperanza sintió una punzada de algo que pudo haber sido dolor o tal vez nostalgia por el hombre que Ricardo había sido alguna vez. Pero esa sensación duró apenas unos segundos antes de ser reemplazada por la fría determinación que se había apoderado de ella. «Me parece una excelente idea», dijo, regresando a la preparación de la cena. «Mientras tanto, yo también he estado pensando en hacer algunos cambios en mi vida». «¿Qué tipo de cambios?» «Bueno, he estado considerando regresar al trabajo. Han pasado 3 años desde que dejé la firma de auditoría y creo que extraño el desafío intelectual». Ricardo frunció el ceño. Durante su matrimonio, él siempre había insistido en que no era necesario que ella trabajara, que su empresa generaba suficientes ingresos para mantener el estilo de vida que llevaban. Esperanza había cedido porque en ese momento le había parecido romántico tener un marido que quisiera cuidar de ella. Ahora se daba cuenta de que había sido una forma de control. ¿Estás segura? Pensé que eras feliz teniendo más tiempo libre. Además, ya no necesitamos el dinero. No es por el dinero, Ricardo. Es porque extraño usar mi cerebro para algo más que planear cenas y organizar la casa. Bueno, si es lo que quieres. Su tono sugería que no estaba para nada cómodo con la idea. ¿Has pensado en qué tipo de trabajo te gustaría hacer? Esperanza sonrió mientras agregaba los tomates al guisado. Estaba pensando en algo relacionado con auditorías forenses. Investigación financiera. Ese tipo de cosas. La reacción de Ricardo fue imperceptible para alguien que no lo conociera tan bien como ella, pero Esperanza notó cómo se tensó ligeramente, cómo sus dedos se apretaron alrededor del vaso de agua. «Suena interesante», dijo finalmente. «¿No es un trabajo muy estresante?»
No más estresante que descubrir que tu vida entera ha sido una mentira, pensó Esperanza, pero en voz alta dijo, me gusta el desafío. Siempre fui buena detectando irregularidades financieras. El teléfono de Ricardo comenzó a sonar. Miró la pantalla y Esperanza pudo ver el nombre, Paloma. Su marido rechazó la llamada inmediatamente. ¿No vas a contestar?, preguntó Esperanza, como si no hubiera visto quién llamaba. No es importante. Seguramente es trabajo. Otra mentira. Esperanza sabía que Paloma estaba desesperada por hablar con Ricardo después de su confesión de esa mañana. Probablemente quería contarle que ya había hablado con Esperanza, pero no sabía cómo ella había reaccionado porque había salido del Starbucks sin dar más explicaciones. Por cierto, dijo Esperanza, como si acabara de recordar algo, me encontré con Paloma esta mañana. Ricardo se atragantó con el agua. ¿En serio? ¿Dónde? Habíamos quedado de desayunar. Pero llegó muy extraña, muy nerviosa. Decía que tenía algo importante que contarme, pero al final no me dijo nada. Esperanza lo miró directamente. ¿Tú sabes si le pasa algo? La cara de Ricardo era un estudio en contradicciones. Claramente quería saber qué había pasado exactamente en esa conversación, pero no podía hacer demasiadas preguntas sin levantar sospechas. No tengo idea. Hace tiempo que no hablo con ella. Mentira número 4 en menos de una hora. Esperanza había visto los registros telefónicos. Ricardo y Paloma se enviaban mensajes prácticamente todo el día, todos los días. ¡Qué raro! Siempre habían sido muy unidos desde que la conociste. Bueno, ya sabes cómo es Paloma. Siempre ha sido un poco dramática. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Ricardo lo puso en silencio sin siquiera mirar quién llamaba. Cenaron en relativo silencio, con Ricardo revisando constantemente su teléfono y Esperanza observando cada uno de sus movimientos. Después de cenar, él se excusó diciendo que tenía que revisar unos planos en su estudio, y ella se quedó limpiando la cocina mientras planeaba su siguiente movimiento. A las 10 de la noche, cuando Ricardo se había encerrado en su estudio con la puerta cerrada, probablemente hablando con Paloma, Esperanza tomó su computadora portátil y se sentó en la sala. Era hora de poner en marcha la segunda fase de su plan. Primero, buscó el contacto del licenciado Aurelio Vega, el funcionario público que había estado adjudicando los contratos a la empresa de Ricardo. No fue difícil encontrar información sobre él, había docenas de artículos en periódicos locales sobre proyectos de infraestructura, y su nombre aparecía constantemente. También encontró fotografías en redes sociales de eventos gubernamentales donde aparecía con funcionarios de alto nivel. Lo que más le llamó la atención fue una serie de fotografías en Instagram de Vega en su casa de fin de semana en Valle de Bravo. La propiedad era claramente lujosa, alberca infinita, muelle privado, decoración que probablemente había costado más que el salario anual de un funcionario público. Los comentarios en las publicaciones eran reveladores: qué casa tan hermosa, vives como rey, los servidores públicos no deberían vivir así. Esperanza tomó capturas de pantalla de todo y las agregó a su archivo de evidencias. Después buscó información sobre la empresa constructora que aparecía en segundo lugar en la mayoría de las licitaciones que había ganado Ricardo, Desarrollos Urbanos del Centro, SADCB. Lo que encontró la sorprendió. La empresa había sido creada apenas 2 años atrás, y su propietario era un hombre llamado Sebastián Vega Ruiz. No era coincidencia que tuviera el mismo apellido que el funcionario público. Una búsqueda más profunda reveló que Sebastián era hijo de Aurelio. El esquema se estaba volviendo más claro. Aurelio Vega adjudicaba contratos entre su hijo y Ricardo, probablemente alternando las victorias para que no fuera demasiado obvio. Ricardo pagaba sobornos para garantizar que ganara aproximadamente el 70% de las licitaciones, y cuando no ganaba, el contrato se lo quedaba la empresa del hijo de Vega, manteniendo el dinero dentro del círculo familiar. Esperanza siguió investigando hasta después de medianoche, cuando escuchó que Ricardo salía de su estudio.
Se apresuró a cerrar la laptop y fingió que estaba viendo televisión. ¿Todavía despierta, mi amor? Ricardo parecía sorprendido de encontrarla en la sala. No podía dormir. ¿Terminaste con tus planos? Sí, finalmente. Era más complicado de lo que pensaba. Se sentó junto a ella en el sofá. ¿Qué estás viendo? Un documental sobre corrupción en el gobierno mexicano, respondió Esperanza sin pensar, y inmediatamente se arrepintió al ver la expresión en la cara de Ricardo. Suena deprimente, dijo él después de una pausa. ¿No prefieres ver algo más ligero antes de dormir? Es fascinante cómo funciona, continuó Esperanza, decidiendo seguir con el tema. Cómo los funcionarios públicos y los empresarios privados trabajan juntos para defraudar al gobierno. Los métodos que usan son muy sofisticados. Ricardo se movió incómodamente en el sofá. Esperanza, ¿por qué te interesa tanto ese tema? No sé. Tal vez porque estoy pensando en regresar al mundo de las auditorías. Es importante entender cómo funciona la corrupción para poder detectarla. ¿No crees que es un tema muy peligroso? Quiero decir, la gente que investiga ese tipo de cosas a veces se mete en problemas. Esperanza lo miró con nueva curiosidad. ¿Qué tipo de problemas? No sé, problemas legales, amenazas. He escuchado historias. ¿Historias de quién? Ricardo se levantó del sofá bruscamente. Es tarde, Esperanza. Deberíamos irnos a dormir. Esa noche, acostada junto a su marido en la cama que habían compartido durante 12 años, Esperanza permaneció despierta hasta muy tarde pensando en todo lo que había descubierto. No solo sobre la infidelidad, sino sobre la verdadera naturaleza del hombre con quien se había casado. Ricardo no era solo un marido infiel. Era un criminal que estaba robando dinero público, que estaba enriqueciendo a funcionarios corruptos, que estaba defraudando a los ciudadanos de la Ciudad de México. Y lo más perturbador de todo era que parecía completamente cómodo con esa realidad. Al día siguiente, Esperanza despertó con una claridad mental que no había sentido en meses. Sabía exactamente qué tenía que hacer. Después de que Ricardo se fuera a trabajar, probablemente a encontrarse con Paloma, Esperanza se vistió cuidadosamente y se dirigió a las oficinas del periódico Reforma en Santa Fe. Había investigado quién era el mejor periodista de investigación que cubriera temas de corrupción gubernamental y había encontrado a Alejandra Moreno. Una mujer de 50 años con una reputación impecable y 2 premios nacionales de periodismo. La recepcionista inicialmente le dijo que la licenciada Moreno no tenía tiempo para reuniones sin cita previa. Pero cuando Esperanza mencionó que tenía información sobre corrupción en contratos de obras públicas en la Ciudad de México, la situación cambió rápidamente. Alejandra Moreno era una mujer pequeña pero imponente, con cabello gris cortado en bob y ojos que parecían capaces de ver a través de cualquier mentira. Su oficina estaba llena de archivos, recortes de periódicos y fotografías de políticos con grandes X rojas dibujadas encima. Señora Morales, dijo Alejandra después de que Esperanza se presentara, me dice que tiene información sobre corrupción en obras públicas. Espero que entienda que recibimos este tipo de denuncias constantemente y la mayoría resultan ser infundadas o basadas en rumores. Lo entiendo perfectamente, respondió Esperanza, colocando una carpeta sobre el escritorio. Por eso traje evidencia documental. Alejandra abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Sus cejas se fueron alzando progresivamente mientras examinaba los contratos, los estados de cuenta, las fotografías de la casa de Vega en Valle de Bravo. ¿Cómo obtuvo esta información?, preguntó finalmente. Mi esposo es Ricardo Morales, propietario de Construcciones Morales S.A. Yo soy contadora pública certificada con experiencia en auditorías de construcción. Descubrí estas irregularidades mientras revisaba los documentos de la empresa. ¿Su esposo sabe que está aquí? No, y por razones obvias, preferiría mantener mi identidad en secreto por el momento. Alejandra estudió a Esperanza cuidadosamente.
Señora Morales, ¿entiende las implicaciones de lo que me está mostrando? Si esta información es exacta, estamos hablando de un escándalo que podría involucrar a docenas de funcionarios públicos y empresarios. Su esposo podría enfrentar cargos criminales. Lo entiendo perfectamente. ¿Puedo preguntarle por qué está haciendo esto? Es decir, ¿por qué exponer a su propio esposo? Esperanza había anticipado esta pregunta y había preparado su respuesta cuidadosamente. Porque creo en la justicia. Y porque los ciudadanos de esta ciudad merecen saber cómo se está robando su dinero. No mencionó la infidelidad. No mencionó a Paloma. Esa era una motivación personal que podría comprometer la credibilidad de su denuncia. En su lugar, se presentó como una ciudadana preocupada que había descubierto casualmente evidencia de corrupción. Alejandra pasó la siguiente hora revisando detalladamente todos los documentos mientras hacía preguntas técnicas sobre contabilidad y auditoría que Esperanza respondió con precisión profesional. Al final de la reunión, la periodista parecía convencida de que la información era legítima. Voy a necesitar tiempo para verificar toda esta información independientemente, dijo Alejandra. Y voy a necesitar más fuentes. ¿Estaría dispuesta a proporcionar testimonio adicional si es necesario? Sí. Pero insisto en mantener mi anonimato hasta que sea absolutamente necesario revelarlo. Entendido. ¿Cómo puedo contactarla? Esperanza le dio un número de teléfono celular que había comprado específicamente para esta situación. Este teléfono está registrado bajo un nombre diferente. Puede usarlo sin preocupaciones. Cuando Esperanza salió del edificio del periódico, sintió como si hubiera cruzado un punto de no retorno. Ya no era solo una esposa engañada recopilando evidencia para un divorcio. Ahora era una informante que había puesto en marcha una investigación que podría destruir la vida de Ricardo de maneras que él nunca había imaginado. Esa noche, durante la cena, Ricardo parecía más relajado que los días anteriores. Incluso había traído flores y una botella de vino. ¿A qué se debe la celebración?, preguntó Esperanza. No hay ocasión especial. Solo quería recordarte lo mucho que te amo. Esperanza sabía que Paloma debía haberle contado que la confesión había salido bien, que ella había reaccionado con silencio en lugar de con histeria. Probablemente Ricardo pensaba que había esquivado una bala y que podía volver a su rutina normal de engaños. Yo también te amo, Ricardo, mintió Esperanza, alzando su copa de vino. Por muchos años más juntos. Brindaron, y mientras Ricardo sonreía con alivio genuino, Esperanza pensó en la llamada que probablemente recibiría de Alejandra Moreno en unos días, cuando la investigación estuviera lista para publicarse. Ricardo no tenía idea de que su esposa acababa de encender la mecha de una bomba que no solo destruiría su matrimonio, sino también su libertad, su empresa y la red de corrupción que había construido durante años. Y lo mejor de todo era que Esperanza había logrado todo esto mientras él seguía creyendo que era la misma mujer ingenua y confiada que había sido siempre. El juego había comenzado, y ella tenía todas las cartas ganadoras. 3 semanas habían pasado desde la reunión con Alejandra Moreno, y Esperanza había establecido una rutina meticulosa de espionaje doméstico. Cada mañana, después de que Ricardo se marchara, ella pasaba 2 horas fotografiando documentos adicionales que él dejaba en su estudio, instalando discretamente aplicaciones de rastreo en su teléfono cuando se duchaba, y documentando cada conversación telefónica que podía escuchar. Lo que más la sorprendía era la facilidad con la que había adoptado este nuevo rol. Durante 40 años había sido una mujer que evitaba los conflictos, que prefería la armonía sobre la confrontación, que confiaba en las personas hasta que le demostraran lo contrario. Ahora era metódica, calculadora, capaz de mentir con la misma naturalidad con la que respiraba. La mañana del martes, 18 de marzo, mientras preparaba café en la cocina, recibió la llamada que había estado esperando. Señora Morales, la voz de Alejandra Moreno sonaba tensa al teléfono. Necesitamos reunirnos hoy mismo. Hemos encontrado algo que cambia todo el panorama. ¿Qué tipo de algo?
No puedo discutirlo por teléfono. ¿Puede estar en mi oficina a las 2 de la tarde? Ahí estaré. Esperanza pasó las siguientes horas sintiéndose como un animal enjaulado. ¿Qué habría descubierto Alejandra? ¿Había encontrado más evidencia de corrupción? ¿O tal vez había descubierto inconsistencias en la información que ella había proporcionado? A las 2 en punto estaba sentada frente al escritorio de Alejandra, quien tenía una expresión grave que no auguraba nada bueno. Señora Morales, durante las últimas 3 semanas hemos estado verificando toda la información que nos proporcionó. Y tiene razón, existe definitivamente un esquema de corrupción entre su esposo, Aurelio Vega, y varios otros funcionarios públicos. Esperanza sintió alivio. ¿Entonces van a publicar la historia? Es más complicado que eso. Alejandra abrió una carpeta nueva. Durante nuestra investigación, descubrimos algo que usted no mencionó en nuestra primera reunión. Le mostró una serie de fotografías que Esperanza reconoció inmediatamente, Ricardo y Paloma saliendo del Hotel Condesa DF, abrazándose en restaurantes, besándose en estacionamientos. ¿Cómo obtuvieron esas fotografías?, preguntó Esperanza, tratando de mantener la voz calmada. Un investigador privado nos las vendió. Aparentemente, alguien lo había contratado para seguir a su esposo. Esperanza no dijo nada. Técnicamente no estaba mintiendo, simplemente no estaba confirmando nada. Señora Morales, continuó Alejandra, necesito preguntarle directamente, su motivación para exponer la corrupción de su esposo tiene que ver con su infidelidad. Era la pregunta que Esperanza había estado temiendo. Si admitía que sabía sobre el engaño, podría comprometer la credibilidad de su denuncia. Los lectores podrían pensar que era solo una esposa despechada tratando de vengarse. Mi motivación es la justicia, respondió finalmente. Si mi esposo está cometiendo delitos, debe enfrentar las consecuencias. ¿Pero sabía usted sobre la relación extramarital? Esperanza respiró profundamente. Sí, lo sabía. ¿Desde cuándo? Desde hace varios meses. Alejandra cerró la carpeta y se recargó en su silla. Esto complica las cosas, señora Morales. Algunos de mis editores van a cuestionar sus motivos. Van a preguntarse si esta es una venganza personal disfrazada de denuncia ciudadana. ¿Y qué piensa usted? Pienso que sus motivos personales no cambian el hecho de que la evidencia es sólida. Pienso que independientemente de por qué lo está haciendo, está exponiendo un esquema de corrupción que necesita ser revelado. ¿Entonces van a publicar la historia? Vamos a publicarla. Pero necesito que entienda algo, una vez que esta información salga a la luz, su vida va a cambiar para siempre. Su esposo probablemente será arrestado. Usted va a estar en el centro de una tormenta mediática. Y va a necesitar protección legal porque las personas involucradas en este esquema no van a estar felices. Esperanza había pensado en todas estas consecuencias durante semanas, pero escucharlas en voz alta las hacía más reales, más aterradoras. ¿Cuándo van a publicar? El domingo. En la primera plana. 4 días. En 4 días, la vida de Ricardo Morales se acabaría para siempre. Y con ella, probablemente también la de Esperanza. Esa noche, mientras cenaban, Ricardo parecía particularmente feliz. Había llegado a casa con una botella de champán y había insistido en que celebraran. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó Esperanza, aunque ya sospechaba la respuesta. Conseguimos el contrato más grande en la historia de la empresa, anunció Ricardo, sirviendo el champán en copas de cristal. 400 millones de pesos para construir un complejo de vivienda social en Iztapalapa. Esperanza alzó su copa, fingiendo entusiasmo. Felicidades, mi amor. Debe haber sido mucha competencia. La hubo. Pero al final, nuestro proyecto fue el mejor. Ricardo la miró con una sonrisa que ella ya no podía interpretar como genuina. Esto significa que vamos a estar muy cómodos económicamente durante los próximos años. ¿Y cuándo empiezan la construcción?
En 6 meses. Primero tenemos que terminar algunos proyectos pendientes. Esperanza hizo los cálculos mentalmente. En 6 meses, si todo salía según el plan, Ricardo estaría en prisión. El contrato sería cancelado, la empresa sería intervenida por las autoridades, y todos esos millones de pesos nunca llegarían a sus cuentas bancarias. Por nuestro futuro, brindó Ricardo. Por nuestro futuro, repitió Esperanza, sabiendo que no tenía ninguno juntos. El viernes por la mañana, 2 días antes de la publicación, Esperanza recibió una llamada inesperada. Era Paloma. Esperanza, necesitamos hablar urgentemente. ¿Sobre qué? Sobre Ricardo. Sobre nosotros. Sobre todo. Creí que ya habíamos hablado de todo en el Starbucks. No, no hablamos de todo. Hay cosas que no te dije. Cosas importantes. Esperanza sintió curiosidad a pesar de sí misma. ¿Qué tipo de cosas? No puedo decírtelo por teléfono. Por favor, encontrémonos. Es urgente. ¿Dónde? En el Parque México, en la banca junto a la fuente. En 1 hora. Esperanza llegó al Parque México con una mezcla de curiosidad y aprensión. Paloma ya estaba ahí, pero se veía completamente diferente a como se había visto en el Starbucks 3 semanas atrás. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y sus manos temblaban cuando encendió un cigarrillo. Gracias por venir, dijo Paloma cuando Esperanza se sentó junto a ella. ¿Qué es tan urgente? Paloma inhaló profundamente del cigarrillo antes de responder. Ricardo me pidió que me casara con él. Esperanza sintió como si la hubieran golpeado en el estómago. A pesar de todo lo que sabía, a pesar de toda la evidencia que había recopilado, escuchar esas palabras la lastimó más de lo que había anticipado. ¿Cuándo? Anoche. Me dijo que iba a pedirte el divorcio, que quería empezar una nueva vida conmigo. ¿Y qué le dijiste? Paloma la miró con ojos llenos de lágrimas. Le dije que no. Esperanza no había esperado esa respuesta. ¿Por qué? Porque me di cuenta de algo, Esperanza. Me di cuenta de que Ricardo no me ama. Me di cuenta de que lo que tenemos no es amor, es obsesión. Es lujuria. Es la emoción de hacer algo prohibido. ¿Y te diste cuenta de esto justo cuando te pidió matrimonio? Me di cuenta cuando vi tu cara en el Starbucks. Cuando vi lo que le había hecho a mi mejor amiga. Paloma tiró el cigarrillo y se volvió completamente hacia Esperanza. Y me di cuenta de otra cosa. Me di cuenta de que Ricardo está metido en problemas muy serios. El corazón de Esperanza se aceleró. ¿Qué tipo de problemas? Problemas con dinero. Problemas con el gobierno. Esperanza, he estado escuchando sus conversaciones telefónicas durante meses. Sé cosas sobre su empresa que tú probablemente no sabes. ¿Qué tipo de cosas? Paloma miró alrededor del parque para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Sé que está pagando sobornos a funcionarios públicos. Sé que está lavando dinero a través de empresas fantasma. Y sé que está muy nervioso porque cree que alguien lo está investigando. Esperanza mantuvo su expresión neutral, pero por dentro se sintió alarmada. Si Ricardo sospechaba que lo estaban investigando, podría tomar medidas para protegerse. ¿Cómo sabes todo eso? Porque cuando estás acostándote con alguien durante 8 meses, escuchas muchas conversaciones telefónicas. Porque Ricardo confía en mí de maneras que nunca confió en ti. Esa última frase dolió, pero Esperanza se las arregló para no reaccionar. ¿Por qué me estás contando esto, Paloma? Porque tengo miedo. Porque anoche, cuando le dije que no me iba a casar con él, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vi violencia. ¿Te amenazó? No exactamente. Pero me dijo que yo sabía demasiadas cosas sobre sus negocios. Me dijo que si alguna vez hablaba con alguien sobre lo que había escuchado, me iba a arrepentir. Esperanza sintió un escalofrío.
Si Ricardo era capaz de amenazar a Paloma, con quien había tenido una relación íntima durante meses, ¿qué sería capaz de hacerle a ella cuando descubriera que había sido la fuente de la investigación periodística? Paloma, ¿has hablado con alguien más sobre esto? No, solo contigo. Pero Esperanza, creo que deberías saber que Ricardo no es el hombre que pensábamos que era. Creo que es peligroso. ¿Qué quieres que haga con esta información? No sé. Pero creo que las dos estamos en peligro. Yo porque sé demasiado, y tú porque eres su esposa y podrías ser responsable de sus deudas si lo atrapan. Esperanza procesó esta información durante varios minutos. La publicación del artículo estaba programada para pasado mañana, domingo. Si Ricardo ya sospechaba que lo estaban investigando, la revelación no sería una sorpresa total para él. Y si era tan peligroso como Paloma sugería, su reacción podría ser impredecible. Paloma, necesito que me prometas algo. ¿Qué? Necesito que te vayas de la ciudad por un tiempo. Visita a tu hermana en Guadalajara, o vete a la playa, pero sal de aquí. ¿Por qué? Porque si Ricardo es tan peligroso como dices, y si realmente sabe que tú sabes demasiado, no vas a estar segura aquí. Paloma la miró con sorpresa. Tú también te vas a ir. Yo me voy a quedar. Pero por razones que no puedo explicarte ahora, necesito que confíes en mí y que te vayas. Esperanza, ¿qué está pasando? ¿Qué no me estás diciendo? Te estoy diciendo todo lo que puedo decirte. Por favor, solo confía en mí. Paloma estudió su cara durante largos segundos. Hay algo diferente en ti, Esperanza. Algo que no reconozco. Tal vez finalmente estoy creciendo. O tal vez estás planeando algo. Esperanza se levantó de la banca. Vete de la ciudad, Paloma. Esta noche si es posible. ¿Y si no me voy? Esperanza la miró directamente a los ojos. Entonces vas a tener que vivir con las consecuencias de esa decisión. Esa noche, Esperanza apenas pudo dormir. Ricardo había llegado tarde, claramente agitado por algo, y había pasado horas en llamadas telefónicas susurradas. Cada vez que ella trataba de acercarse para escuchar, él se alejaba o colgaba abruptamente. A las 3 de la mañana, lo escuchó salir de la cama y dirigirse a su estudio. Esperanza esperó 10 minutos antes de seguirlo silenciosamente. La puerta estaba entreabierta y pudo escuchar fragmentos de una conversación telefónica. No creo que sea ella, pero alguien tiene acceso a información muy detallada. Sí, podrían ser los documentos de mi casa, no sé, tal vez deberíamos considerar otras opciones. Esperanza sintió terror puro. Ricardo estaba hablando de ella. Y las otras opciones que mencionaban no sonaban nada tranquilizadoras. Regresó silenciosamente a la cama y permaneció despierta el resto de la noche, planeando. El artículo saldría en la mañana del domingo. Tenía menos de 48 horas para decidir si se quedaba para enfrentar la reacción de Ricardo, o si seguía su propio consejo y huía de la ciudad. Pero había una tercera opción que comenzó a tomar forma en su mente mientras observaba las primeras luces del amanecer filtrarse por las cortinas. Una opción que requeriría más coraje del que había mostrado en toda su vida, pero que podría ser la única manera de protegerse y de asegurar que Ricardo enfrentara las consecuencias de sus acciones. Era hora de dejar de ser reactiva y empezar a ser proactiva. Era hora de tomar control total de la situación. Y sabía exactamente cómo hacerlo. El sábado por la noche, Esperanza Morales se sentó en su estudio y escribió 3 cartas. La primera era para sus padres, explicándoles que los amaba pero que tenía que hacer algo importante que podría cambiar sus vidas para siempre. La segunda era para su abogado, instruyéndolo sobre cómo manejar sus bienes en caso de que algo le pasara. La tercera era para Ricardo, y simplemente decía, ya sé todo. Siempre lo supe. Y ahora todo el mundo lo va a saber también. A las 11 de la noche, cuando Ricardo regresó de una de sus juntas nocturnas,
probablemente reuniéndose con Aurelio Vega para planear cómo lidiar con sus sospechas de que los estaban investigando. Encontró la carta sobre su almohada. Esperanza lo escuchó desde la sala, donde había estado esperando. Primero hubo silencio. Después, el sonido de pasos rápidos. La puerta del dormitorio se abrió violentamente y Ricardo apareció en el pasillo, con la carta en la mano y una expresión en el rostro que ella nunca le había visto. ¿Qué significa esto? Su voz era peligrosamente baja. Significa exactamente lo que dice. ¿Cuánto tiempo has sabido? 8 meses. Desde el principio. Ricardo se acercó lentamente, y por primera vez en 12 años de matrimonio, Esperanza sintió miedo físico de su esposo. Había algo en sus ojos que no era completamente humano. ¿Con quién has hablado? ¿Te refieres a sobre tu aventura con Paloma, o sobre tus negocios con Aurelio Vega? La reacción de Ricardo fue inmediata y violenta. La abofeteó con tanta fuerza que ella cayó sobre el sofá, con la mejilla ardiendo y el sabor de sangre en la boca. ¿Con quién has hablado?, repitió, pero ahora estaba gritando. Esperanza se limpió la sangre del labio y lo miró directamente. Con las personas correctas. Ricardo la agarró por los brazos y la levantó del sofá. Sus dedos se clavaron en su piel con tanta fuerza que sabía que le dejarían moretones. Esperanza, no tienes idea de lo que has hecho. No tienes idea del tipo de personas con las que trabajo. Si has hablado con alguien, si has dado información a alguien, vas a destruir mucho más que nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio ya estaba destruido desde el momento en que decidiste acostarte con mi mejor amiga. Olvídate de Paloma. La zarandeó violentamente. Esto es mucho más grande que eso. Hay personas que van a ir a prisión por décadas si esta información sale a la luz. Y esas personas no van a permitir que eso pase. Me estás amenazando, Ricardo. Te estoy advirtiendo. Hay tiempo para arreglar esto. Puedes llamar a quien sea que hayas contactado y decirles que te equivocaste, que era información falsa. Esperanza se liberó de su agarre y se alejó de él. Es demasiado tarde. ¿Qué quieres decir con que es demasiado tarde? Quiero decir que mañana por la mañana, toda la Ciudad de México va a saber exactamente qué tipo de hombre eres. La cara de Ricardo se puso completamente pálida. ¿Qué hiciste? Hice lo que debería haber hecho hace años. Dejé de protegerte. Ricardo se dirigió hacia su estudio, probablemente para hacer llamadas telefónicas de emergencia, pero Esperanza ya había anticipado esa reacción. Había desconectado el teléfono fijo y había tomado su celular mientras él estaba afuera. ¿Dónde está mi teléfono?, gritó desde el pasillo. En un lugar seguro. Ricardo regresó a la sala, y ahora Esperanza pudo ver pánico real en sus ojos. Esperanza, escúchame muy cuidadosamente. Vas a decirme exactamente con quién hablaste, cuándo lo hiciste, y qué información les diste. Y después vas a ayudarme a arreglar esto. No. ¿Cómo que no? No voy a ayudarte a encubrir tus crímenes, Ricardo. Y no voy a seguir siendo cómplice de tu mentira. Tú ya eres cómplice. La spit voló de su boca mientras gritaba. Eres mi esposa. Has vivido de ese dinero durante años. Has disfrutado de ese estilo de vida. Nunca supe de dónde venía el dinero. Y mentira. Tú eres contadora. Y sabías que nuestros ingresos no cuadraban con nuestros gastos. Esperanza se dio cuenta de que tenía razón. Durante años había elegido no hacer preguntas porque era más cómodo vivir en la ignorancia. Había sido cómplice, tal vez no activamente, pero sí por omisión. Tienes razón, admitió. Fui cómplice. Pero ya no más. Ricardo se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Por un momento, pareció más derrotado que furioso. ¿Sabes lo que va a pasar cuando esto salga a la luz?, preguntó sin levantar la vista. No solo voy a ir a prisión. Van a congelar todas nuestras cuentas bancarias.
Van a embargar la casa, los coches, todo. Vas a perder todo lo que hemos construido juntos. Lo que tú construiste con dinero robado. Era para nosotros. Todo lo que hice, lo hice para darte la vida que merecías. ¿Y acostarte con Paloma también lo hiciste por mí? Ricardo levantó la cabeza y la miró con una mezcla de ira y desesperación. Paloma no significa nada. Era solo una distracción. Una distracción de 8 meses. Sí. Era solo sexo. Tú eres mi esposa, tú eres la que importa. ¿Y por eso le pediste que se casara contigo? Ricardo pareció sorprendido de que ella supiera eso. ¿Te lo dijo? Me lo dijo todo, Ricardo. Incluyendo que te está ayudando a lavar dinero a través de su cuenta bancaria. Eso no era cierto, pero Esperanza quería ver su reacción. Y la reacción confirmó sus sospechas. Ricardo había involucrado a Paloma en sus actividades criminales. Esa perra, murmuró. Le dije que mantuviera la boca cerrada. ¿Entonces es cierto? Ricardo se dio cuenta de que había dicho demasiado. Esperanza, tienes que entender que todo se salió de control. Al principio eran solo pequeños ajustes en los presupuestos. Después Vega quería más dinero, y tuve que encontrar maneras de generarlo. ¿Y decidiste que Paloma te ayudara? Ella se ofreció. Necesitaba dinero después de su divorcio, y yo necesitaba cuentas bancarias adicionales para mover fondos. Esperanza sintió una mezcla de asco y fascinación. No solo había estado casada con un criminal, sino que su mejor amiga también había sido su cómplice financiera. ¿Cuánto dinero está involucrado, Ricardo? ¿En total? Probablemente 50 millones de pesos en los últimos 2 años. Esperanza se sentó lentamente. La magnitud de los crímenes de su esposo era mucho mayor de lo que había imaginado. ¿Y ahora qué? ¿Vas a huir del país? No puedo. Vega tiene demasiada información sobre mí. Si desaparezco, él va a hablar para conseguir un trato con los fiscales. ¿Entonces qué vas a hacer? Ricardo la miró con una expresión que la heló hasta los huesos. Voy a hacer lo que sea necesario para protegerme. ¿Incluyendo lastimarme? Incluyendo lo que sea necesario. En ese momento, Esperanza supo que tenía que salir de esa casa inmediatamente. Ricardo ya no era el hombre con quien se había casado. Era un criminal desesperado que acababa de admitir que era capaz de cualquier cosa. Voy a hacer mis maletas, dijo, levantándose del sofá. No vas a ir a ningún lado. Ricardo, no puedes retenerme aquí contra mi voluntad. Puedo hacer lo que sea necesario para protegerme, repitió. Y eso incluye asegurarme de que no puedas hacer más daño. Esperanza se dirigió hacia el dormitorio, pero Ricardo la siguió. Cuando intentó tomar una maleta del closet, él se la quitó de las manos. Te dije que no vas a ir a ningún lado. ¿Me vas a tener prisionera en mi propia casa? Hasta que pueda arreglar este problema, sí. Esperanza lo miró y supo que hablaba en serio. Su propio esposo la estaba amenazando con secuestrarla. En ese momento, toda la nostalgia que podría haber sentido por su matrimonio desapareció para siempre. Ricardo, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? No fui yo quien filtró la información a los periodistas. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que alguien más ha estado investigándote durante meses. Alguien con acceso a información que yo nunca tuve. ¿Quién? Esperanza sonrió por primera vez en toda la noche. Paloma. La expresión en la cara de Ricardo fue de total shock. ¿Qué? Paloma ha estado trabajando con las autoridades durante meses, Ricardo. ¿De verdad crees que fue coincidencia que se acercara a ti justamente cuando estabas expandiendo tus operaciones criminales? Eso tampoco era completamente cierto, pero Esperanza necesitaba crear duda y confusión en la mente de Ricardo para poder escapar. Eso es imposible. ¿Es imposible?
¿O simplemente no quieres creer que la mujer con quien has estado durmiendo durante 8 meses te estaba traicionando al mismo tiempo que me traicionaba a mí? Ricardo se quedó en silencio durante largos segundos, procesando esta información. Piénsalo, Ricardo. ¿Por qué crees que Paloma conoce tantos detalles sobre tus negocios? ¿Por qué crees que siempre estaba haciendo preguntas sobre tus contratos, sobre tus socios, sobre tus cuentas bancarias? Porque confiaba en ella. Porque ella estaba recopilando evidencia. Ricardo se dirigió hacia la ventana y miró hacia la calle. Si lo que dices es cierto, entonces estás completamente jodido. Se volvió hacia ella con furia renovada. Si es cierto, entonces tú también estás jodida. Porque van a investigar a toda la familia. Van a asumir que tú también sabías. Tal vez. Pero al menos yo voy a poder dormir por las noches sabiendo que hice lo correcto. ¿Lo correcto? Ricardo se rió con amargura. ¿Destruir la vida de tu esposo es lo correcto? Mi esposo destruyó su propia vida cuando decidió convertirse en un criminal. En ese momento, escucharon el sonido de sirenas en la distancia. Ricardo corrió hacia la ventana otra vez y miró hacia la calle. ¿Esperas a alguien?, preguntó con pánico en la voz. No. Pero las sirenas se estaban acercando. Y se detuvieron justo afuera de su edificio. Ricardo la miró con terror absoluto. ¿Qué hiciste? Nada. Pero tal vez Paloma sí hizo algo. Sonó el timbre del departamento. Después de unos segundos, sonó otra vez, más insistentemente. No voy a abrir, dijo Ricardo. Entonces van a tumbar la puerta. Sonó el timbre una tercera vez, seguido por fuertes golpes. Policía. Abran la puerta. Ricardo se volvió hacia Esperanza con una mirada que era pura desesperación. Esperanza, por favor. Tienes que ayudarme. Somos un equipo. Hemos sido un equipo durante 12 años. Por un momento, viendo la súplica en sus ojos, Esperanza sintió un destello del amor que había sentido por este hombre. Pero después recordó las fotografías de él con Paloma, recordó los documentos que había encontrado, recordó la bofetada que acababa de darle. Ya no somos un equipo, Ricardo. No hemos sido un equipo desde hace mucho tiempo. Los golpes en la puerta se intensificaron. Esta es su última advertencia. Abran la puerta o la vamos a derribar. Ricardo corrió hacia su estudio, probablemente para destruir documentos o esconder evidencia. Esperanza caminó hacia la puerta y la abrió. Había 6 policías en el pasillo, junto con 2 hombres en trajes que claramente eran agentes federales. «Señora Esperanza Morales», preguntó uno de los agentes. «Sí. Tenemos una orden de arresto para Ricardo Morales y una orden de cateo para esta propiedad». «Ricardo está en su estudio», dijo ella, señalando hacia el pasillo. Los agentes entraron rápidamente. Esperanza se quedó en la sala mientras escuchaba los sonidos de la confrontación, gritos, forcejeo, el ruido de papeles siendo revueltos y muebles siendo movidos. Después de 10 minutos, sacaron a Ricardo esposado. Cuando pasó junto a ella, se detuvo y la miró con una mezcla de dolor y odio que ella nunca olvidaría. «Esto no ha terminado, Esperanza», le dijo en voz baja. «Cuando salga de esto, vamos a tener una conversación muy seria». Uno de los agentes se acercó a Esperanza después de que se llevaran a Ricardo. «Señora Morales, necesitamos hacerle algunas preguntas». «Por supuesto». «¿Usted tenía conocimiento de las actividades criminales de su esposo?». Era la pregunta que había estado temiendo. Si decía que sí, podría ser acusada como cómplice. Si decía que no, estaría mintiendo a las autoridades federales. «Sospechaba que algo no estaba bien», respondió cuidadosamente. «Por eso contacté a una periodista para que investigara». «¿Usted fue la fuente de la información que apareció en el periódico esta mañana?». Esperanza se dio cuenta de que no había leído el artículo. Con todo el drama de la noche, había olvidado que ya había sido publicado.
Sí. En ese caso, va a necesitar un abogado, señora Morales. No necesariamente porque esté en problemas, sino porque va a ser un testigo clave en este caso. Después de que se fueron todos los agentes, Esperanza se quedó sola en su departamento, que ahora parecía un campo de batalla. Los agentes habían registrado cada habitación, habían confiscado documentos, computadoras, y habían dejado todo en completo desorden. Se sentó en el sofá donde había comenzado todo esa noche y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de tristeza por Ricardo, sino de alivio. Después de meses de vivir con mentiras, después de años de sospechas no confirmadas, después de una noche de amenazas y violencia, finalmente había terminado. Su teléfono celular sonó. Era un número que no reconocía. ¿Esperanza? Era la voz de Paloma, pero sonaba diferente, asustada. ¿Dónde estás? En el aeropuerto. Me voy a Guadalajara como me dijiste. Pero necesito contarte algo antes de irme. ¿Qué? Ricardo me llamó hace 2 horas. Estaba completamente histérico. Me dijo que tú habías hablado con periodistas y que yo tenía que ayudarlo a huir del país. ¿Y qué le dijiste? Le dije que estaba loco. Y después me di cuenta de que tenías razón. Me di cuenta de que tú sabías exactamente lo que estaba pasando cuando me dijiste que me fuera de la ciudad. Esperanza no dijo nada. Esperanza, ¿fuiste tú quien filtró la información sobre los sobornos? Sí. ¿Desde cuándo sabías sobre eso? Desde hace meses. Hubo un largo silencio en la línea. ¿Y por qué no me dijiste nada cuando te confesé sobre la aventura? Porque necesitaba que Ricardo creyera que solo sabía sobre la infidelidad. Si hubiera sabido que yo conocía sus actividades criminales, habría sido peligroso para mí. ¿Peligroso cómo? Peligroso como lo que pasó esta noche, cuando me amenazó con retenerme contra mi voluntad y me golpeó. ¿Te golpeó? La voz de Paloma subió de tono. Sí. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Dios mío, Esperanza. Lo siento mucho. Por todo. Lo sé. ¿Podemos arreglar nuestra amistad algún día? Esperanza pensó en esa pregunta durante largos segundos. No lo sé, Paloma. Necesito tiempo para procesar todo esto. Lo entiendo. Pero quiero que sepas que lo que pasó entre Ricardo y yo no era real. Él tenía razón, era solo obsesión. Y yo estaba muy sola después de mi divorcio. Eso no lo hace menos doloroso. Lo sé. Y voy a tener que vivir con esa culpa por el resto de mi vida. Después de colgar con Paloma, Esperanza caminó hasta su estudio y abrió su laptop. Quería leer el artículo que había desencadenado todo. El titular ocupaba toda la primera plana del periódico. Millonario esquema de corrupción involucra a funcionarios y empresarios en contratos públicos. El artículo de Alejandra Moreno era devastadoramente detallado. Nombraba a Ricardo, a Aurelio Vega, a las empresas fantasma, y documentaba cada transacción sospechosa que Esperanza había proporcionado. Pero lo que más la sorprendió fue la última sección del artículo, que mencionaba una fuente cercana a los involucrados que proporcionó evidencia crucial para esta investigación. Su teléfono sonó otra vez. Esta vez era Alejandra Moreno. Señora Morales, ¿está bien? Me enteré de que arrestaron a su esposo esta noche. Estoy bien. Fue una noche muy larga. Imagine. Necesito preguntarle, ¿está dispuesta a dar testimonio si este caso va a juicio? Sí. ¿Entiende que eso significa que su identidad como fuente va a ser revelada públicamente? Lo entiendo. ¿Y entiende que la defensa de su esposo probablemente va a tratar de desacreditarla argumentando que sus motivaciones serán personales? ¿Qué traten? Tengo evidencia documental de todo lo que reporté. ¿Cómo se siente, señora Morales? ¿Se arrepiente de haber tomado esta decisión? Esperanza miró alrededor de su departamento destruido,
Tocó su mejilla que todavía le dolía de la bofetada y pensó en los últimos 8 meses de mentiras y traición. No me arrepiento de nada. 3 días después, Esperanza estaba sentada en la oficina de su abogado, firmando papeles de divorcio. Los medios de comunicación habían cubierto extensivamente el caso, y su nombre había aparecido en todos los periódicos como la esposa que expuso el esquema de corrupción de su marido. ¿Está segura de que no quiere solicitar compensación económica?, le preguntó su abogado. Técnicamente, usted tiene derecho a la mitad de todos los bienes matrimoniales. No quiero nada que venga de dinero robado, respondió Esperanza. Solo quiero que termine esto. ¿Y si Ricardo es declarado culpable y va a prisión? Entonces va a ir a prisión. Y yo voy a seguir con mi vida. Una semana después, Esperanza recibió una llamada de una firma de auditoría forense que se especializaba en casos de corrupción gubernamental. Señora Morales, hemos seguido su caso en las noticias. Estamos impresionados por su trabajo de investigación y nos preguntábamos si estaría interesada en trabajar con nosotros. ¿Haciendo qué? Investigación financiera. Ayudando a otros casos como el suyo. Tenemos muchos clientes que necesitan a alguien con su experiencia y su coraje. Esperanza consideró la oferta. Durante 40 años había sido la esposa de alguien, la hija de alguien, la amiga de alguien. Nunca había sido simplemente Esperanza Morales, con sus propias metas y su propia identidad. Me interesa, dijo finalmente. 6 meses después, Ricardo Morales fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude, lavado de dinero y soborno de funcionarios públicos. Aurelio Vega recibió 8 años. Las empresas fantasma fueron disueltas y más de 50 millones de pesos fueron recuperados y devueltos al gobierno de la Ciudad de México. Esperanza testificó durante 3 días en el juicio. Los abogados de Ricardo trataron de desacreditarla, sugiriendo que su testimonio estaba motivado por venganza personal debido a la infidelidad de su esposo. Pero la evidencia documental que había proporcionado era irrefutable. Cuando el juez leyó la sentencia, Ricardo la miró desde el banquillo de los acusados. Ya no había odio en sus ojos, solo una tristeza profunda y la comprensión de que había perdido todo por su propia codicia y arrogancia. Esperanza no sintió satisfacción al verlo sentenciado. Pero tampoco sintió pena. Sintió algo que no había experimentado en años: paz. Después del juicio, mientras caminaba por las calles del centro de la Ciudad de México hacia su nuevo trabajo en la firma de auditoría forense, Esperanza reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. Ya no era la mujer que había estado casada con Ricardo Morales. Ya no era la mejor amiga de Paloma Ruiz. Ya no era la hija que vivía para complacer a sus padres o la esposa que vivía para mantener la paz en su matrimonio. Era Esperanza Morales, investigadora financiera, la mujer que había expuesto uno de los esquemas de corrupción más grandes en la historia reciente de la Ciudad de México. Era la mujer que había encontrado el coraje para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Y por primera vez en 40 años, sabía exactamente quién era. El teléfono en su bolsa vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Morales, mi nombre es Carmen Vega. Soy la esposa de Aurelio Vega. ¿Podríamos hablar? Creo que hay más cosas que usted debería saber sobre lo que nuestros esposos estaban haciendo. Esperanza sonrió mientras guardaba el teléfono. Aparentemente, no era la única esposa que había estado haciendo sus propias investigaciones. Su nueva vida apenas estaba comenzando. 3 meses después, mientras revisaba documentos en su oficina con vista al Ángel de la Independencia, Esperanza recibió una visita inesperada. Era Paloma, quien había regresado de Guadalajara y estaba buscando trabajo después de que las autoridades confiscaran todos sus bienes como parte de la investigación del lavado de dinero. ¿Puedo pasar?, preguntó Paloma desde la puerta de la oficina. Por supuesto. Paloma se veía diferente. Más delgada, con el cabello más corto, y con una expresión en los ojos que Esperanza no había visto antes: humildad genuina.
Vine a disculparme otra vez, dijo Paloma, sentándose frente al escritorio de Esperanza. Y a agradecerte. ¿Agradecerme por qué? Por salvarme la vida. Si no me hubieras dicho que me fuera de la ciudad, probablemente estaría en prisión ahora mismo como cómplice de Ricardo. No hice nada heroico. Solo quería protegerte porque a pesar de todo, fuiste mi amiga durante 30 años. ¿Fuiste? ¿Tiempo pasado? Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. No sé, Paloma. No sé si podemos volver a ser amigas después de todo lo que pasó. Lo entiendo. Pero espero que algún día puedas perdonarme. Ya te perdoné. Pero perdonar no significa olvidar y no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Paloma asintió con lágrimas en los ojos. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez amaste realmente a Ricardo? Quiero decir, después de descubrir todo lo que estaba haciendo. Esperanza pensó en esa pregunta durante varios minutos. Amé al hombre que creí que era. Pero ese hombre nunca existió realmente. Ricardo siempre fue un mentiroso y un criminal. Yo simplemente elegí no verlo. ¿Y ahora? ¿Amas a alguien? Esperanza sonrió. Sí. Me amo a mí misma. Por primera vez en mi vida, realmente me amo a mí misma. Después de que Paloma se fuera, Esperanza regresó a su trabajo. Tenía 3 casos nuevos de investigación financiera, todos involviendo funcionarios públicos y empresarios privados que pensaban que eran más inteligentes que la ley. No lo eran. Y Esperanza Morales se había convertido en experta en demostrarlo. Al final del día, mientras organizaba los documentos en su escritorio, encontró una fotografía que había guardado desde antes de todo este drama, ella y Ricardo en su luna de miel en París. Ambos sonriendo frente a la Torre Eiffel, creyendo que tenían toda la vida por delante para ser felices juntos. Miró la fotografía durante unos segundos, recordando a la mujer ingenua que había sido, la mujer que creía que el amor podía conquistar todo, que confiaba sin cuestionar, que elegía la armonía sobre la verdad. Después rompió la fotografía en pedazos pequeños y la tiró a la basura. Esa mujer ya no existía. En su lugar había una mujer que había aprendido que la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, siempre es mejor que la mentira más cómoda. Una mujer que había descubierto que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar del miedo. Una mujer que había aprendido que a veces, para salvar tu vida, tienes que estar dispuesta a destruir la vida que conocías. Y esa lección, pensó Esperanza mientras cerraba su oficina y se dirigía a su nuevo departamento en la Colonia del Valle, era la verdad más importante que había descubierto en sus 40 años de vida. La verdad que nadie imaginaba era que ella no había sido la víctima en esta historia. Había sido la heroína de su propia vida. Y eso, finalmente, era suficiente. ¿Qué te pareció la historia de Esperanza? ¿Crees que hizo lo correcto al exponer a su esposo, o debería haber manejado la situación de otra manera? ¿Te sorprendió el final? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leer lo que piensan sobre estas historias tan intensas. Si te gustó este relato, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias que te mantendrán al borde del asiento. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote el mejor contenido. ¿Qué historia te gustaría que contáramos la próxima vez?